en aquel momento con la cajita, con la banderita argentina, ¿te acordás? Que Sí, era como y el Pacto de Mayo, y el y Pacto la de invitación Mayo. del Pacto de Mayo. Quedaron 238 artículos, así que fue un recorte muy Más de importante, la mitad, qué locura. más de la mitad, pero el gobierno conforme con eso, más allá de que quería alguna que otra cuestión dentro de esta legislación tan tan grande, ¿no? Porque nunca se había presentado una propuesta legislativa de estas características, donde, bueno, hubo idas y vueltas durante, lo contábamos hace un rato, durante casi 7 meses, y en ese sentido nos encontramos con, bueno, cuestiones que se trataron ayer, que hubo debates muy encendidos, y también las estructuras de los principales partidos movilizaron, y también, bueno, empezaron a discutir, empezaron a debatir adentro del recinto, afuera del recinto, y por supuesto, antes de que llegue la ley, que, bueno, se negoció hasta último momento, ¿no? Algo que llama mucho la atención es el tema de que, cómo de alguna manera la ley bases que se votó casi entre las 1:30 y 2 de la mañana, y un poquito más también, es que si bien tenían los votos, hubo 2 abstenciones nada más, ¿no? 147 votos a 107 negativos, con 2 abstenciones que son de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Sergio Acevedo de Santa Cruz, quienes se abstuvieron y pidieron de alguna manera esa palabra para de alguna manera decir, bueno, nos abstenemos y demás. Vos, Omar, estabas hablando, perdón, sí. vos estás hablando de que fue una negociación hasta último momento, cuando se decía que salía como por un tubo, pero Sí. se notó que ayer, más allá de las discusiones que se dan en el Congreso, son reales, y también un poco para las cámaras, esto hay que decirlo, también es un poco el juego que hace cada diputado, la realidad mostró que, bueno, fueron 14 horas, se dijeron muchas cosas, terminaron un poco a los gritos como hacen siempre, que me imagino en los pasillos debe haber pasado algo similar también. Sí, en los pasillos estaban, bueno, los integrantes de bloques oficialistas, bloques también de la oposición, donde, bueno, marcaban una postura sobre lo que iban a votar. Nadie se dio vuelta a último momento, si bien eso lo guardaron como para lo último, porque recordemos que hubo en senadores, por ejemplo, algunos que dijeron no vamos a dar quórum y después dieron quórum, otros que dijeron vamos a votar en contra y después votaron a favor. Eso no pasó ayer. Se guardaron como su posición política hasta el último momento, y ahí lo que ocurrió fue que, bueno, cada debate y cada orador de alguna manera siempre dejaba como una especie de alguna que otra frase, ¿no? Me llevo en mis oídos la más maravillosa música. Bueno, esa es una de Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, que también ironizó también sobre el tema de la ley bases, porque presentó 2 cajitas, la cajita original y la cajita que aprobó el gobierno, que es una cajita chiquitita. Pero bueno, es de alguna manera ironizando lo que ocurrió con el tema de la ley bases, porque bueno, hay un montón de cosas que quedaron afuera. Por ejemplo, el tema de las empresas públicas, que en principio, cuando se entregó la ley, eran 41 empresas. ¿Sabes cuántas quedaron? ¿Cuántas? 8. ¿Cuántas y cuáles? 8. Porque quedaron quizás de las que más se habló fue de aerolíneas, de los medios, de radio y televisión argentina. Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino. Bueno, también quedaron afuera AISA, que es una donde el gobierno pone la lupa. Claro. Bueno, Belgrano Cargas, Intercargo y también Enarsa. Esas son las empresas que quedaron afuera de bueno, esta ley bases, donde de alguna manera es un acuerdo también que tenían, porque los bloques dialoguistas, principalmente Miguel Ángel Pichetto, bueno, él dijo que bueno, que no se toque también el acuerdo que venía desde el Senado, ¿no? Y también algo que llamó la atención es que el PRO quería que se privaticen esas empresas, acompañando, por supuesto, la gestión de Javier Milei, y también, bueno, acompañando al bloque oficialista. De hecho, bueno, en un momento, si alguien tuvo la posibilidad de ver a Rodrigo de Loredo, un radical que está como es muy ferviente a la hora de defender a la ley bases, y también, no sé si alguien capaz que no se acuerda, pero en un momento lloró cuando se cayó la ley bases. Él se puso a llorar en vivo y en directo en la calle, en plena conferencia de prensa. Bueno, fue meme todo el tiempo. Ayer, en un momento dijo, bueno, nosotros no queremos ser parte de su gobierno, le dijo a Martín Menem,
Y bueno, hubo carcajadas dentro del recinto y también afuera, Sí. porque digo, la prensa también... Las chicanas aprovechan. Obviamente, ¿no? Una persona que decían que, bueno, que da la vida por la libertad avanza, bueno, en medio de la Unión Cívica Radical, porque digo, es un bloque que está partido, porque ahí tenés muchas corrientes dentro de la Unión Cívica Radical. Tenés el de Facundo Manes, el del Martín Lustó, que presentó su propio dictamen, y Rodrigo Loredo, que viene acompañando de alguna manera todo lo de la ley bases y todo lo de la libertad avanza, en compañía, bueno, con bloques dialoguistas, como Hacemos Coalición Federal de Miguel Ángel Pichetto. En un momento también se enojó Pichetto. Es un momento, hago este paréntesis Sí. y me voy un ratito por las ramas, es un momento de reconversión total en el radicalismo, que vaya a saber para qué lado dispara de aquí al 20, a las legislativas del 2025, porque vos decís, hay 3 ramas dentro Sí. del radicalismo, una más opositora, quizás hasta, si me apurás, un poco más cercana al kirchnerismo, que la pata de Lustó. Tenés también... Que hace acuerdo con el kirchnerismo, Claro, aparte, y claro. dialoga. Sí. Dialoga. Después tenés a Manes también y toda esa corriente que va atrás, quizás algo un poco más clásico, un poco más de, no sé, llamarlo Quizás centro. alfonsinista. Alfonsinista, claro, más clásico. Y después vos Posiblemente. tenés a De Loredo, que ya, más allá de que diga que él es radical, está abiertamente apoyando al gobierno de Milei. ¿Para dónde disparará Sí. la Unión Cívica Radical o con quién se intentará alinear para las... Elecciones de medio término. Las elecciones que vienen. Es Sí. una de las incógnitas porque Sí. es un bloque relativamente grande. O se termina dividiendo toda la Unión Cívica Radical o pacta por provincias como... Sí, puede bueno, llegar a pasar. pasa a ser un... Bueno, varios dirigentes dicen que la Unión Cívica Radical hoy es una fuerza política provincial, ya no nacional, porque está partida en 1000 pedazos. También, bueno, hubo consecuencias, ¿no? Digo, desde el 2001 para acá, es como que el radicalismo... es más, digo, Todavía siguen las esquivas. Julio Cobos formó parte del gobierno kirchnerista en en el 2007. En esa especie de concertación plural con Cristina Kirchner. Totalmente. Volviendo a lo que es el tema del paquete fiscal, bueno, se votó en dos. Se votó en dos por parte, porque, bueno, ahí se incluyó el tema de, bueno, primero lo del Senado, todo lo que venía, y después también bienes personales. La verdad que, bueno, ahí hubo también una discusión interna dentro del recinto porque, bueno, las cuestiones políticas obviamente que pesan, ¿no? A la hora de llevar adelante que de alguna manera una sesión que veía todo el país entero, estaba a la expectativa de lo que viene ocurriendo, pero, lo decíamos afuera del aire, muy poca gente afuera del Congreso de la Nación para reclamar e ir en contra de la ley base. Es algo que por ahí en su momento hubo convocatorias de algunos sindicatos, de algunas fuerzas políticas, pero algo que llamó la atención es que solamente la izquierda movilizó una pequeña parte de su militancia y que, bueno, no llegó a ningún lado porque ni siquiera en los medios de comunicación casi se hizo mención a lo que ocurrió en las afueras del Congreso, algún que otro cartel de algún jubilado o jubilada que estaba en contra de la ley bases, esta frase también que dice el kirchnerismo, esto de la patria no se vende, ¿no? Pero no más que eso, ¿no? Bueno, acá ayer saliendo de la radio al mediodía, casi al principio del debate, pasó esto justamente. Yo hice un videíto corto que, muy a diferencia de lo que fue en el Senado de la Nación, que estaba vallado, había protocolo, había policía, arriba de policía, era... Bueno, después vimos cómo terminó todo, ¿no? Por la cantidad de gente y los hechos de violencia que obviamente por suerte no sucedieron ayer. Había realmente poca gente. Había algunas agrupaciones, pero nada más. Porque el tránsito seguía, lo más bien, pasaban los colectivos, pasaban los autos, en ningún momento hubo un altercado. Es más, no se veían ni siquiera grupos de policía, se veía como grupos de 6 o 7 policías de la ciudad, gente de tránsito, sí, del gobierno de la ciudad, pero el despliegue que se vio días anteriores, no solamente de manifestantes, sino incluso de policías, fue completamente distinto a lo que se vivió hace 15, 20 días en el Senado. Sí, que parece un montón, pero fue hace un par de semanas nada más. Lo que pasa es que parece que hubiese sido antes de ayer, pero sí, fue hace, claro. Sí, pero fue. Digo, y la verdad que también ahí, bueno, también es como un triunfo, primero dos triunfos, uno legislativo y otro que, si hacemos un análisis como un poquito más, si querés, mínimo,
es que de alguna manera el gobierno vuelve a ganar la calle, ¿no? Porque nadie se acercó, si bien estaban preparados porque el gobierno sobre Rivadavia, Avenida Rivadavia y Callao había hecho un despliegue importante de fuerzas, principalmente de militares, ¿no? Y de policías también. La verdad que lo que ocurrió ahí es que, bueno, no pasó nada, no pasó a mayores, no hubo disturbios. De hecho, creo que la esperanza de los bloques opositores y principalmente de aquellos sectores que están en contra de la ley de bases, la esperanza la tenían en el Senado, no en diputados, porque en diputados es como que ya estaba. De hecho, vi un peronismo muy apagado, Y, que está viviendo también, podemos hacer otra sección como hicimos otro... Después si querés lo comentamos bien porque de alguna manera en medio de la ley bases se juntaron los equipos técnicos principales de todo el peronismo. Que lo juntó Guillermo Moreno, una persona que viene diagramando una estrategia peronista en distintos medios de comunicación. En algún momento, bueno, con Julio lo hemos hablado, que también ahí estaba metido Máximo Kirchner. Y la verdad que en medio de la ley bases se juntan los equipos técnicos económicos de la cámpora, del peronismo, del peronismo más clásico, del PJ y también del Frente Renovador, que no es un dato menor, porque en su momento Massa quería de alguna manera hacer algo como distinto. Yo recuerdo que en su momento cuando se junta el Consejo Nacional del Partido Justicialista, Massa hizo de alguna manera un congreso del Frente Renovador en el mismo día, en el mismo horario, para de alguna manera despegarse de todo eso. Bueno, esto ocurrió en medio de la ley bases, que, bueno, finalmente se aprobó, y quiero también hacer mención a lo que es ganancias, ¿no? Porque, bueno, los solteros pasan a pagar ganancias nuevamente cuando cobren más de 1.800.000 pesos. Así que si sos soltero y cobras eso, vas a pasar a pagar ganancias. Y los casados van a pasar a pagar ganancias si cobran 2.300.000 pesos, algo que, bueno, para una familia tipo no es mucho tampoco, porque imagínate que si pagan un alquiler de 500, 600.000 pesos, más impuestos y demás, más los chicos en la escuela, más... todo suma y que te saquen ganancias con ese precio a los precios de hoy en Argentina es muchísimo. Otro de los cambios fuertes también es en el monotributo. Bueno, eso ni hablar. Que también ¿sabes qué? Se incrementan los montos de facturación, es toda una movida. Va a haber que fijarse. Yo me estoy fijando, creo que todavía no salió publicada en el boletín oficial. No, todavía no. Es más, algo que llamó la atención desde muchos bloques opositores y la chicana clásica, obviamente, ¿no? Porque en su momento, por el tema de ganancias, para que vuelva a ganancias, Milei votó en contra, junto con Victoria Villarroel y en su momento también Carolina Píparo. Hoy, el gobierno de Javier Milei vuelve a incorporar ganancias como una estrategia también económica, si se quiere, y para llevar adelante situaciones que tienen que ver con los trabajadores y por supuesto también con sectores que de alguna manera acompañaron a Javier Milei en las elecciones, y también esta posición política económica que venía diagramando Javier Milei, bueno, desde su campaña hasta el último día antes de las elecciones. Bueno, algo que de alguna manera cambia también a la hora de explicar también este modelo económico que quiere Javier Milei. Es un poco el juego de la política, votar primero en contra, después a favor. El diputado, claro, el diputado que no lo haya hecho, que tiene la primera piedra. Que lance la primera. Sí. Hablando de ley de bases y de la aprobación, apenas se supo el resultado, apenas se vio esa pantalla con mayoría de puntitos verdes, en la oficina del presidente sacó su habitual comunicado oficial cuando hay una votación o una situación así, en la que primero celebra la aprobación de la ley de bases, después habla y felicita y agradece a los 38 diputados que tienen esa labor patriótica, le pega al kirchnerismo porque habla de que estuvo obstruyendo el camino. Asimismo, refuerza lo que Milei siempre dice, el compromiso después del diciembre, el 50% de los pobres, hace referencia a eso. Y por último, que quizás es lo que
lo que más me deja al final es que, voy a leer el último párrafo textual, es tal como fue anunciado en el discurso inaugural de las aperturas de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el presidente de la nación a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo en 10 políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la nación. Bueno, esto me parece que es la agenda que se viene ahora. ¿Llega el 9 de julio? Es la gran pregunta. No sabemos, pero bueno, insiste Milei con esa hoja con 10 ítems, con 10 puntos, que me parece que ahí está. La primer pata fue ley de bases. Me parece que la otra pata, para no quedarse rengo en el gobierno de Milei o poner las 3 patas de la mesa, es esto, Sí, bueno, la convocatoria es, bueno, como decías, en Tucumán, y la verdad que ahí reúne a varios sectores. Después de, también hay como un recelo también con Milei, después de llamarlos ratas, ladrones y demás. Entonces, bueno, ahora, bueno, hay como hacer las paces. Sí. De hecho, también Guillermo Franco, inmediatamente después de que se aprobó la ley bases, hizo un video institucional agradeciendo la colaboración de todos los legisladores nacionales, que ya lo tenían preparado obviamente porque fue a minutos nada más de la aprobación, y también agradeciendo, bueno, toda la gestión, y porque, bueno, vamos a de alguna manera decirlo, Guillermo Franco fue el arquitecto de toda esta posición política del gobierno, pero también de llevar adelante una especie de acuerdo con todos los gobernadores, con los senadores, también con diputados, y ahí también incluyó a Victoria Villarroel, lo hemos dicho más de una vez en este lugar, mira, horas y horas almorzando en el Senado, también, bueno, en diputados. De hecho, ayer en la votación, alguien que llegó de cerca a seguir el tema de la ley bases fue Karina Milei, bueno, y Guillermo Francos. Bueno, a Villarroel me pareció ver que estaba en una de las plateas, sí, en un momento. En el palco. Y bueno, siguiendo en el recinto. Y lo que ocurrió ahí es que Victoria Villarroel llegó sola a seguir toda esta situación. Estuvo varios minutos, porque justo la prensa está justo enfrentada con ella, porque de alguna manera la ves enfrente. Y después, bueno, a lo último llegó Karina Milei, bueno, a lo último, entre las 7 y 8 de la noche, y se quedó hasta altas horas de la noche, ¿no? También, bueno, lo siguió de cerca Guillermo Franco, que también llegó junto con Karina Milei. Y también, bueno, integrantes del gobierno que siguieron de alguna manera este debate muy encendido, porque estaban con muchas expectativas y no querían que se les vaya de la mano todo lo que venían planificando, porque había como una agenda también del gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Lo que se espera para los próximos meses es que el gobierno nacional, de alguna manera hoy, bueno, ya que tiene las herramientas, no va a necesitar del Congreso, porque muchas leyes hoy pasan por el Ejecutivo, ¿no? Claro. De alguna manera tiene las facultades delegadas que le dieron, que en principio eran para 2 años renovable, era 2 años después con la renovación. Hoy ya eso no va a ocurrir, es poco más de 1 año. Entonces lo que ocurre también ahí es que, bueno, Milei va a poder, para dar un ejemplo, fusionar o eliminar de alguna manera un organismo del Estado que él de alguna manera requiera para llevar adelante su proyecto económico. Ahí lo tenemos. Omar, gracias por todo el panorama, y hablamos un poquito de todo, porque nos fuimos de la UCR al peronismo y principalmente hablando de la ley de bases y lo que se viene a partir de lo que yo ayer definí como el día M, el día Milei. Sí. Porque ahora sí, ¿no? Ahora ya tiene algunas excusas, pero ya está. Ahora todo tuyo. No, es más, de alguna manera, muchos ayer, después de la votación, empieza realmente la gestión ahora. Claro. Porque digo, ya, si de alguna manera ahora se nombra nuevamente a la gestión anterior, bueno, de alguna manera como quedó obsoleto eso, porque de alguna manera hoy ya tiene las herramientas que él quería, el Congreso se dio, los bloques dialoguistas de alguna manera le metieron por ahí los votos que necesitaba, pero si bien la ley no se aprobó lo que él quería, pero lo más importante, que era el RIGI, el tema de ganancias y bienes personales, es lo que realmente importa. El gobierno de alguna manera miraba con una lupa y lo seguía de cerquita todo eso. Y a partir de las encuestas pienso en que, bueno, y hablando de encuestas,
acá quería hacer un parate por el hecho de, no sé si se recuerda con tanta asiduidad el hecho de tanta encuesta sobre un gobierno. En este primer segmento del año, ¿no? No sé si no sé, hay que hacer memoria para medir esa temperatura de la gente, claro, y la reacción ante las medidas económicas adversas, ¿no? Que afectan el bolsillo, digo. Y así todo le siguen dando bien los números. Claro. Sí, por supuesto. Siempre. Yo igualmente el otro día analizábamos también con Maxi esto de que, por ejemplo, hoy el gobierno de Javier Milei, bueno, ya habla de las elecciones de medio término. De hecho, bueno, Karina Milei y Martín Menem vienen trabajando activamente en Capital Federal para La Libertad Avanza Capital, que ahí, bueno, después va a tener un encontronazo con el PRO también, ¿no? Que es el bastión. Sí, hay que ver cuánto resiste el PRO. También bueno, por supuesto, el envión de La Libertad Avanza. Eso es lo que va a ocurrir. Y el gobierno está mirando con los números de hoy lo que puede ocurrir el año que viene. Esta temperatura, quizás que estamos charlando, yo no sé si la gente se va a bancar un año más así. Un año más así, con ajuste, con despidos, porque recordemos que ahora el 30, que es domingo, se despiden nuevamente miles de trabajadores del Estado, donde de alguna manera esos trabajadores tienen que incluir en el sector privado, incluirse, y yo no sé si hay tanto lugar para el sector privado, y de alguna manera, bueno, terminar de, como dijo Milei, él se quiere ir con 70.000 despidos al final de su gestión, y él quiere ir a un segundo mandato porque ya ha dado señales. Así que bueno, vamos a estar analizando qué es lo que va a ocurrir de acá a un año, y a ver si enero o diciembre de alguna manera nos encuentra con la imagen positiva de Javier Milei, que ya perdió entre 3 y 4 puntos más o menos, que no es nada, y la primavera, que siempre dura 100 días, hoy de alguna manera 200. Se extendió al doble, ¿no? Algo nunca visto. Ya empezamos a pensar en el 2025, que parece tan lejano, y bueno, lo pasa quemamos 6 rapidísimo. meses ya igual, ya estamos, le doblamos el codo al año. Claro, sí, ya totalmente. está. Ya no ponemos a hablar del 2027, no, aflojemos un poco. Sí. Pero bueno, Omar, muchísimas gracias. A ustedes. Nos pasamos un ratito de las 11, pero bueno, vamos tanda música y seguimos con más aquí en Radio Sónica.